Continuando con las clases, hoy lo que vamos a ver es cómo determinar el tipo de caño a usar y dimensionar el grosor en cuanto al diámetro del caño que vamos a usar. Dimensionar los electroductos es determinar el tamaño nominal externo de las cañerías para cada tramo de la instalación. Lo pueden ver en la página 295 y 328 del manual del instalador electricista o en la página 81-83 de la reglamentación. Estas dimensiones se establecen para que los conductores puedan ser fácilmente instalados o retirados y para contemplar el efecto de calentamiento mutuo, es decir, el calor de un cable que va a calentar al cable que está contiguo. Para los casos no previstos en la tabla 771.12.9 y para los conductos de sección no circular, es decir, cuadrado o rectangular, el área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación, es decir, el conductor más la aislación, ese es el área entera, no será mayor al 35% de la sección interna menor del conductor, es decir, el diámetro interno del caño no puede estar ocupado por más de un 35% de su superficie con cables. Otra manera de decirlo, tiene que estar el 65% vacío para permitir disipar la temperatura de los conductores. Se debe respetar el diámetro mínimo de las cañerías en líneas seccionales de 15 milímetros o 3/4 y de 13 milímetros o 5/8 para líneas de circuito. Ese es el diámetro mínimo que deben tener. Puedo hacerlo más grande al caño. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos el alma conductora, que sería el alambre del conductor, después tenemos el material aislante y la protectora. Nosotros tomamos como superficie del conductor, para el cálculo del dimensionamiento de los caños, la superficie total de el alma conductora más el aislante y más la cubierta protectora. Aquí tenemos la tabla que mencionábamos anteriormente, la tabla 771.12.9, que determina la máxima cantidad de conductores por canalización. En dicha tabla tenemos aquí la sección total de los conductores con el aislante incluido. Fíjense que un conductor de 1,5 milímetros cuadrados, el diámetro exterior va a ser de 3,50 milímetros. Y la sección total, incluido el aislante, va a ser de 9,62 milímetros cuadrados. Lo mismo tengo para el cable de 2,5 milímetros cuadrados, el de 4 milímetros, el de 6 milímetros y el de 10 milímetros. Aquí en esta columna tenemos la sección en milímetros. Esta va a ser la sección del electroducto utilizable, es decir, el 35% de la sección total del caño. Y aquí en la primera columna vamos a tener el tipo de caño y el diámetro externo en milímetros. Por ejemplo, RL si es acero liviano, RS si es acero semipesado, y en este caso dice 19. Es decir, que el diámetro externo es de 19 milímetros. Aquí tenemos una tabla de conversión de pulgadas a milímetros. Fíjense, 5/8 serían 15,86 milímetros. 3/4 serían 19,5 milímetros. Y así sucesivamente. Ahora bien, vamos a determinar la sección del electroducto a usar. Es decir, el tipo de caño que vamos a usar en cuanto al diámetro.
En el proyecto de la instalación domiciliaria que estábamos trabajando teníamos que el circuito 1, la sección del conductor va a ser de 1,5 milímetros cuadrados. El circuito 2, que es de toma de uso general, 2,5. El circuito 3, toma de uso general, 2,5. El circuito 1, fíjense que es de 1,5 milímetros cuadrados porque es de iluminación de uso general. El circuito 4, que es un circuito especial, de uso especial, también es 2,5 milímetros cuadrados. Es el circuito de la bomba de agua. Ahora también le debemos agregar la línea principal. Acuérdense que la línea principal es el tramo que va desde el medidor al tablero. En este caso la sección mínima según la tabla era de 4 milímetros cuadrados, pero cuando hicimos la comprobación de caída de tensión y demás, que es lo que vimos en cuanto a cómo se calculaba la sección del conductor, nos quedó que la sección del conductor es de 6 milímetros cuadrados para ese tramo. La puesta a tierra general va a ser de 2,5 milímetros cuadrados y la puesta a tierra del tablero a la jabalina es de 6 milímetros, porque tiene que ser coincidente con la sección de la línea principal. Ahora bien, debemos determinar los tramos. Los tramos los determinamos como vimos en la clase anterior, en donde hacíamos el replanteo de las canalizaciones. Vamos a situarnos en esta columna. En esta columna va a ir anotado el tramo MTG, TGA, TG-A sería el tramo del tablero general a la boca de iluminación A. Después tenemos el número de los conductores de distintas secciones. En este caso tenemos la sección del conductor en milímetros cuadrados, 1,5, 2,5, 4, 6. Aquí tenemos la puesta a tierra de 2,5, la puesta a tierra de 6 milímetros. Y en la siguiente columna tenemos la sección del conductor total, que es la que incluye el aislante. En este caso el de 1,5 es 9,62 milímetros, 13,85, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros deberemos anotar por tramo. Por ejemplo, el tramo TG-A tiene dos conductores de 1,5 milímetros cuadrados. 4 conductores de 2,5 milímetros cuadrados. De 4 milímetros cuadrados no tiene ninguno. De 6 milímetros tampoco. Pero tiene 3 conductores de puesta a tierra de 2,5 milímetros cuadrados. Y la longitud de ese tramo es 2,92 metros. Aquí deberíamos anotar la sección de la cañería utilizada por los cables. Aquí el diámetro exterior de la cañería calculada, ¿tá? La que vamos a calcular después. Y aquí el diámetro exterior de la cañería adoptada en milímetros cuadrados. Aquí tenemos el tramo TGA, que parte del tablero general a la boca de iluminación A. Sería este caño anaranjado, que es el que explicamos en la clase anterior. Vamos a ver el mismo tramo en el plano en 2D. El tablero general y la boca de iluminación A. Sería este tramo que está acá. Ahora vemos, yo acá ya separé por columnas el de 1,5 milímetros cuadrados, 2,5 milímetros cuadrados y 2,5 milímetros cuadrados de la puesta a tierra. Para calcularlo, lo que vamos a tener que hacer es, la sección utilizada va a ser igual a 2, porque hay dos cables de 1,5 milímetros cuadrados y la superficie que ocupa cada cable es de 9,62 milímetros cuadrados, más hay 4 cables por la superficie que ocupa cada cable de 2,5 milímetros cuadrados, que en este caso es 13,85 milímetros cuadrados, más 3 cables por
13,85 milímetros cuadrados, que es lo que ocupa la sección de 2,5 milímetros cuadrados de la puesta a tierra. Luego, la sección utilizada, resolvemos, nos queda que la sección utilizada va a ser de 116,19 milímetros cuadrados. Se debe respetar que el diámetro mínimo de las cañerías en líneas seccionales sea de 15 milímetros, o sea 3 cuartos, y 13 milímetros, o sea 5 octavos, para las líneas de circuito. ¿Ya? Este es un tramo de circuito, TG-A. Ahora, con regla de 3 simples, podemos decir que 116,19 milímetros cuadrados serían el 35% de la cañería que debemos ocupar. Debemos averiguar cuánto sería el 100%, es decir, el caño que vamos a utilizar. En este caso, X nos va a quedar que 116,19 milímetros cuadrados por el 100% dividido el 35%. Nos da una sección de 331,97 milímetros cuadrados. Volviendo a la tabla 771.12.9, tenemos que el caño que más se le acerca a esa superficie utilizable es el RS25 en adelante, que en este caso la sección sería de 346 milímetros cuadrados. Es decir que la sección por electroducto a usar es de un diámetro externo de 25 milímetros. Ahora bien, aquí ya volcamos en la tabla el tramo TG con todos los datos y ya le agregamos la sección de la cañería que va a estar utilizada, el diámetro calculado y el diámetro del caño que elegimos. Ahora bien, para determinar el tipo de cañería a utilizar tenemos que ver en dónde va a ir colocada esta cañería. En este caso hablamos con el dueño de la obra o el que proyecta la obra, nos dijo que va a ser un techo de chapa y nos dijo que va a ser un techo de machimbre, que va a tener chapa al final, la membrana aislante, poliestireno expandido, membrana asfáltica, o sea la MIPLAS, que va a ir pegada con soplete, y abajo de todo va a ir el machimbre. Sabiendo eso, y que va a ir la membrana asfáltica con soplete, luego nos informaron que las paredes van a ser de ladrillo cerámico o ladrillo hueco. Con toda esta información nosotros determinamos que las características constructivas de la vivienda son construidas de ladrillo cerámico, techo de machimbre, sobre él membrana asfáltica, lamiplas colocada con soplete, aislante térmico, clavadores, finalmente la chapa. Entonces se utilizará caño corrugado ignífugo en las paredes donde sea posible. En el techo se utilizará caño de metal donde se aplica la membrana asfáltica con soplete. Las cajas rectangulares, miñones, etc. van a ser de metal. Y la transición entre la cañería de metal y el caño corrugado ignífugo se hará en bocas de paso. Ahora tenemos que determinar en el tramo los accesorios que vamos a utilizar. En este caso, en el tramo TGA, que va a tener una longitud de 2,92 metros, el diámetro de la cañería es de 16 milímetros. Vamos a utilizar un caño metálico de 3 cuartos, que sería de 18,75 milímetros, es decir, es un cachito más grande. El tramo recto va a ser de 3 metros, que vamos a solicitar. Vamos a tener que utilizar dos abrazaderas, dos uniones entre el caño y la caja, dos cuplas y una curva a 90 grados. Ahora vamos a tener que venir a la carpeta del proyecto
y volcar, en donde pusimos el apartado de canalizaciones. Vamos a volcar los datos, en este caso la tabla para determinar la sección de la longitud del electroducto por tramo. Aquí solamente completé el tramo TGA, faltaría completar los demás tramos de la casa. Y las características constructivas de la vivienda. En este caso, de qué están hechas las paredes, de qué está hecho el techo, qué condiciones de trabajo voy a usar, cuándo voy a usar caño corrugado, cuándo no, que es lo que vimos anteriormente. Y por último, la tabla, en donde vamos a ir agregando los accesorios que vamos a necesitar por tramo. Esta tabla se puede ir ampliando. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, podríamos agregarle una columna más en donde indicaríamos el tipo de tornillo que vamos a usar para fijar las abrazaderas y la cantidad.